La idea de este video es llegar a una comprensión introductoria de la psique y el inconsciente según Carl Jung, específicamente el volumen 8 de la colección del trabajo de su vida, y donde él intenta darle cuerpo a los conceptos del inconsciente, la psique, el consciente, la fuerza de voluntad. No voy a pretender en este video que tengo todo resuelto y todo entendido. Estoy leyendo, aprendiendo y compartiéndolo porque me parece demasiado interesante como para no hacerlo. Empecemos por el mapa de la psique. La psique, según Jung y según lo entiendo, es como un contenedor. Esta psique opera en 3 niveles. El nivel inferior es el biológico instintivo. Son los automatismos, los reflejos, los impulsos, todo lo que nos ha mantenido vivos por cientos de miles de años y millones de años. Algo tan básico e interesante como en el momento que acercas la mano al fuego y la retiras antes de siquiera pensar en hacerlo. Eso es un instinto biológico, un reflejo. No lo decides, pasa por tu mente racional, no pasa por tu fuerza de voluntad, simplemente ocurre. Y tiene una característica muy particular, es un reflejo que se activa todo o nada. Me refiero, no quitas la mano lentamente. La parte del sistema nervioso que está en la piel siente el input de calor y se activa completamente y hace que retires la mano al instante. Luego tenemos el nivel del medio, que es la conciencia y la voluntad. Es donde sentimos que vivimos la mayor parte del tiempo, o donde creemos vivir. Aquí está nuestra capacidad de negociar con los impulsos del nivel inferior, por ejemplo, a través de nuestra fuerza de voluntad. Obviamente uno no puede borrar el sentir hambre, pero puedes decir, ok, no voy a comer ahora mismo, tengo hambre, pero no voy a comer ahora mismo, voy a comer en media hora porque estoy trabajando. No puedes suprimir el instinto, no puedes borrarlo, pero puedes diferirlo, redirigirlo, trabajar con él. La clave está en que la conciencia se podría decir que es igual a la voluntad, y la voluntad es la única forma, entendiéndonos dentro del contexto de las páginas del libro que les estoy trayendo aquí, como la única forma de libertad. Sin conciencia eres preso de la fuerza y del automatismo de los instintos. Si tuvieses 0 nivel de conciencia, todos tus movimientos, acciones y la forma en la que expresas tu vida serían de una manera autómata. Y aquí él dice algo que me parece muy interesante, fundamental y que define qué es la psique en su sentido más riguroso. La psique, al parecer, es una función de la parte instintiva que se emancipó, que dijo, bueno, ¿qué tal si yo me voy por acá? No es simplemente el lugar donde viven los contenidos, sino es el proceso por el cual una función se libera de su determinismo instintivo, muy interesante, y se vuelve susceptible a la voluntad. Entonces, lo que distingue lo psíquico de lo meramente fisiológico, como el reflejo, es exactamente la posibilidad de elección, la libertad. En el nivel superior está el espíritu, según lo entiendo yo, la trascendencia, y lo que yo entiendo otra vez como algo que te jala hacia arriba, desde y hacia arriba, hacia algo más allá de ti, hacia algo que no eres aún, pero que podrías ser. No es un impulso instintivo biológico ni una decisión racional, como los definimos anteriormente. Aquí la sublimación ocurre, convertimos energía que realmente era biológica al inicio, era instintiva, era una energía de preservación, de reproducción, y la hemos convertido en todo aquello para expresar la vida. Todo lo que está más allá de sus bases biológicas de preservación y de reproducción. Jung, por ejemplo, en su libro, usa una metáfora que es la del espectro de luz o la del sonido, las frecuencias, donde hay un umbral inferior y un umbral superior. Ustedes saben que a partir de ciertos niveles de frecuencia del sonido no lo podemos escuchar, no podemos oír a un ratón reírse, que por cierto se ríen en ultrasonidos, pero se ríen si les haces cosquillas, algo muy curioso. Y hay también sonidos que son muy bajos para escuchar. Entonces, lo que está por debajo del umbral inferior son los instintos psicoides. Hago un paréntesis aquí, los procesos psicoides son aquellos que están muy profundamente unidos entre lo psíquico y lo fisiológico. Son procesos automáticos, inaccesibles a la voluntad, y lo que está por encima de ese rango sería el espíritu, la trascendencia. Y la conciencia, podríamos decir entonces que es la banda perceptible en el medio. Igual que en el rango visible de luz o el rango audible de sonido, lo que está fuera de ese rango existe, opera, tiene efectos, no es porque no lo escuchemos o no lo veamos, no está, pero no lo podemos percibir directamente. La psique es el campo de batalla entre estas 3 fuerzas, y la conciencia
Ese nivel del medio no puede suprimir a ninguna de las otras dos, solo puede de alguna forma negociar con ella. Si decimos que la psique es un contenedor y decimos que tiene contenido, ¿qué hay adentro? La psique ahora es más obvio, pero hasta que Freud no lo hizo explícito, no era claro que la psique no era una cosa unitaria. Es justamente un sistema de contenidos que orbitan entre sí. Yo diría que son como planetas, que un sistema solar no es un solo cuerpo, es un conjunto de planetas. Y todos los planetas forman el sistema. ¿Y qué tipo entonces de contenido tiene la psique? Imágenes, sueños, comportamientos, motivaciones, emociones, procesos biológicos, creencias, marcos de referencia para ver la realidad, la forma en la que constituimos el mundo a través de una colección de axiomas, creencias y jerarquía de valores, también la historia de nuestras vidas, la memoria modificada de la historia de nuestras vidas, porque es difícil o casi imposible tener una memoria que sea completamente certera con respecto a la realidad objetiva de ese momento, represiones, deseos reprimidos, sentimientos reprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. La psique contiene a la materia prima del conocimiento y la materia prima toda la realidad y la materia prima del potencial, que es una cosa hermosa. Todo eso vive en la psique distribuido a través de los 3 niveles. Y aquí viene algo fundamental: el contenido inconsciente no está ausente. Si algo no está en nuestro campo de percepción directa, no significa que no esté en la realidad. Donde sea que está activo, está operando. La metáfora que más me gusta es que el contenido de nuestra psique, que no está a la altura del consciente, de nuestra percepción directa, sigue estando ahí como las raíces de un árbol. No las ves, pero están debajo sosteniendo todo. Y solo puedes saber qué son, qué hacen, por qué están ahí si remueves la tierra un poco. Tienes que buscarla. Y el hecho de que no las veas no significa que no estén ahí. Ahora, ¿qué es exactamente el inconsciente? Es todo lo que sé, pero no estoy pensando ahora mismo. Todo lo que fue consciente alguna vez, pero está archivado. Todo lo que percibo sin notarlo conscientemente. Todo lo que involuntariamente siento, pienso, quiero, hago, deseo. Todo lo futuro que aún está tomando forma en mí. Y además, esto es importante, hay un estrato más profundo en el inconsciente que nunca puede volverse consciente. Jamás. Lo que Jung llama lo psicoide. Esta parte psicoide está en los extremos del espectro, tanto en el polo instintivo, biológico, como en el espiritual y trascendente. No es solo que no lo vemos ahora, es que por su naturaleza no puede cruzar el umbral. Sería tan monstruoso la cantidad de contenido que está ahí para nuestra capacidad de percibir la realidad que simplemente no se puede. Pero eso no significa que no operen desde los polos. Lo único es que no lo hacen de forma directa. Yo lo pondría en palabras como: si Dios está en el polo superior, Dios nos llama a Él, pero nunca vamos a poder llegar ahí, nunca vamos a poder ser Dios. Dios nos llama a ser como Él. Y estamos hechos a su imagen, porque opera desde el polo y nos orientamos hacia Él en teoría, pero nunca vamos a poder ser Dios. Súper importante. Y la diferencia entre contenido consciente e inconsciente no es presencia o ausencia, porque está siempre, ¿no? Es la distancia de ese contenido hacia la voluntad, hacia el consciente. Mientras más profundo está algo en el inconsciente, más se desfigura. Se vuelve cada vez más parecido a un patrón universal que hemos heredado. Mientras más contenido inconsciente llevas a la conciencia, más te diferencias como individuo, que esta es parte del concepto de individuación que no vamos a ver en este video, pero es muy, muy, muy hermoso también, que es la aventura de tu vida, porque puedes entender por qué haces las cosas, por qué deberías dejar de hacerlas, y qué te mueve realmente y hacia dónde te mueves y hacia dónde te deberías mover. Te ayuda a iluminar tu camino. Ahora, ¿qué pasa cuando mucho contenido en el inconsciente tiene patrones? Cuando el contenido se alinea alrededor de un tema. ¿Hay alguna forma de agrupar contenido dentro del inconsciente? Sí, lo que podemos llamar complejo. Pero antes de hablar de eso, una pequeña incisión. Hay algo que me gustó mucho que Jung señala, y es que la psique, al no estar unificada y al no nacer unificada, su condición original es la fragmentación. Jung la compara en este fragmento como un archipiélago, una colección de islas de conciencia, una colección de islas de chispas, porque luego menciona la centillae, que es un tema alquímico, que están juntas pero totalmente descoordinadas y desconectadas. Cada isla se expresa de forma individual. Imagínenlas como subpersonalidades autónomas que carecen de un ego que las una, que pueda armonizar el contenido, que pueda negociar entre ellas. Y esto se ve claramente en niños pequeños de 2 años. Pasan de ira extrema a felicidad extrema, a risa extrema, a tristeza extrema, a curiosidad y exploración extrema. Y bueno, todos partimos desde ahí. Lo que llamamos unidad del ego, esa sensación de que nosotros somos un seres coherentes y continuos a través del tiempo y el espacio, es un logro de la psique. Es algo que se construye laboriosamente y que puede deshacerse. Y esto es clave para entender los complejos. No son anomalías que pasan
pasan, son la forma nativa en la que la psique existe antes de que haya una suficiente integración. En el tema de complejos, cuando hay suficiente contenido inconsciente acumulado, se agrupa por afinidad temática, por un disparador común. Hay personas que le dicen heridas, la herida de la madre, la herida del padre, y cuando eso ocurre, se forma un complejo, que es una colección de contenido de la misma temática. Es un complejo lo mismo que decir que hay una cantidad de contenido inconsciente que ha tomado demasiada forma, que ha tomado demasiada fuerza, que ha adquirido suficiente energía psíquica, lo que Jung llamaba líbido, lo cual no es algo sexual, en este caso, como lo podría mencionar Freud, sino la unidad de energía psíquica en general para actuar. Se usa esta energía porque estos complejos la necesitan para actuar de forma autónoma, inmodificable e imprevisible. Ahora bien, y esto es algo que simplifiqué antes y quiero corregir. No es solo la falta de energía psíquica lo que mantiene algo en el inconsciente, lo que le previene de pasar de inconsciente a consciente. Jung distingue 3 mecanismos distintos por los cuales esto puede pasar. Primero está el umbral energético, que es el contenido simplemente no tiene suficiente energía para cruzar. Segundo, la represión activa. El contenido tiene energía, pero el ego lo mantiene fuera, porque es incompatible con una imagen de sí mismo, una imagen de la realidad. Imagínate si tienes una cierta forma de ver el mundo y si tú admites algo que estás reprimiendo, se te cae todo. Imagínate que estás casado y sabes de forma inconsciente que tu mujer te pone los cuernos, te engaña. Si tú pasas ese contenido al consciente, se te cae la vida. Es la forma en la que el ego tiene un mecanismo de defensa para protegerse, porque te aseguro que si estás en esa situación y lo aceptas, al inicio se va a romper tu ego, se va a romper tu entera forma en la que ves el mundo. Y tercero está la incapacidad de la apercepción. El contenido que tiene energía suficiente para cruzar, pero el ego no tiene los medios para recibirlo, no tiene las categorías para entenderlo. No podemos entender a Dios. No es que rechacemos la imagen de Dios, no es que pensar en Dios nos va a romper el mundo, es que simplemente no hay capacidad de nuestra psique en su totalidad para pasarlo al consciente. Lo perturbador, como diría nuestro querido Dross, es que estos complejos llegan a actuar como subpersonalidades, como personas dentro de ti. No tan extremo como un segundo ego en la personalidad múltiple, pero sí como un estado motivacional con su propia percepción del mundo diferente a la del ego, sus propias emociones, su propio objetivo. Una persona que existe por un tiempo dentro de ti y que se apodera del ego. Y mientras más profundo está ese complejo del inconsciente, mientras más lejos está de la conciencia, más inaccesible es y más arquetípico se vuelve más parte de ese patrón universal. Adquiere una cualidad que Jung llama la luminosidad, que es una fascinación compulsiva, algo que se siente tan sagrado, aterrador, que nos trasciende completamente. Nuestra voluntad, nuestra forma de percibirlo se queda corta. La luminosidad, dice Jung entonces, está completamente fuera del control consciente, te arrastra a un estado de rendición voluntaria como cuando ves el mar por primera vez. No lo eliges, te sucede. Y esto no es patología, es la señal de que estás tocando algo que viene muy de las profundidades. La única salida, según Jung, es llevar ese contenido a la conciencia, hacerlo consciente. No para destruir el contenido, porque sería destruir a veces los mismos cimientos de tu realidad, sino para poder negociar con él, porque en la conciencia los complejos pueden corregirse, pueden modificarse, porque hay luz que los hace visibles. Pueden perder su carácter automático, pueden personalizarse y racionalizarse, hasta el punto en que es posible un diálogo con ellos. En el inconsciente no, en el inconsciente solo se amplifican y se vuelven más arcaicos. Cuando decimos que podemos hablar con un contenido o con un complejo, volvamos a la imagen de que estas formas de existencia del contenido son como subpersonalidades. Es hablar con una persona dentro de ti. Y antes de cerrar el video, creo que es muy importante aclarar la diferencia entre arquetipos y complejos. Los complejos son personales, se forman por tu historia, tus experiencias, tu contenido inconsciente. Son tuyos en el sentido de que ninguna otra persona tiene exactamente el mismo contenido. Los arquetipos son otra cosa, son los patrones universales, digamos, estructuras formales de la psique que no pertenecen a ningún individuo, sino a la humanidad entera. No se forman por experiencia personal, están ahí antes de que nazcas, o al menos las semillas de esos arquetipos.
Jung los compara con las ideas platónicas, formas puras almacenadas en un lugar supracelestial, que en términos psicológicos significan las capas más profundas del inconsciente colectivo. La relación está en que mientras más profundo está un complejo en el inconsciente y más se aleja de la conciencia, más se acerca a los patrones arquetípicos. Se vuelve más universal, más mítico, más luminoso. El complejo personal se disuelve en el patrón universal. Por eso las pesadillas más profundas y los sueños más significativos tienen esa cualidad de mito, porque están tocando los arquetipos. Y algo más que me gustó mucho que Jung toca en la parte final de ese fragmento en el cual estoy basando este video, que viene de la alquimia, es las scintillae, las chispas, las centellas. Lo compara con destellos de conciencia que flotan dentro del caos del inconsciente. Los alquimistas las describían como las semillas de luz dispersadas en el caos. Aquí otra frase en latín: Mundi futuri seminarium, el semillero del mundo por venir. Y yo lo sentí y lo escribí así cuando lo leí como una nota, que es del alma del mundo brotan las chispas en todos los valles oscuros, chispas que forjan la promesa de una transformación. Y aquí hay algo que me parece extraordinario, es que Jung sugiere que los arquetipos mismos tienen una especie de luminosidad, una cuasi conciencia. No son inertes, están vivos en cierto sentido, tienen una efulgencia propia. La luminosidad, el sentido de la trascendencia de algo que sentimos cuando algo nos toca muy profundo, esa sensación de estar ante algo más grande que nosotros, es precisamente el contacto con la luminosidad arquetípica, con la chispa que está en todos. Lo que significa esto es que dentro de ese caos potencial del inconsciente no hay solo oscuridad, hay chispas, hay una forma latente de conciencia. Y la promesa del trabajo es que mientras más contenido inconsciente llevas a la luz, más integrado estás, más libre eres. No porque hayas eliminado las fuerzas que operan debajo, las fuerzas instintivas, biológicas, arquetípicas, sino porque ya no son enteramente ciegas, y tú tampoco. Y una última cosa, porque me parece importante decirla en los tiempos que corren: conciencia no es lo mismo que razonamiento lógico. Una persona puede ser profundamente consciente y ser romántica y ser una persona de fe. La conciencia simplemente es luz dirigida hacia adentro. Y esa luz, como las chispas de los alquimistas, no las fabricamos nosotros, las recibimos, las reconocemos, las seguimos. Eso es la psique. Un contenedor dividido entre 3 niveles, donde el inconsciente acumula, agrupa, forma complejos, arquetipos que actúan solos, hasta que decides lanzar más chispas para traerlos a la conciencia. Y los traes a la conciencia para ser más libre, para ser más un individuo, para ser más tú, y de alguna forma realizar tu potencial. Bueno, y si les gustó el video, quiero invitarlos a la nueva comunidad School que estoy abriendo. Actualmente es gratis, en el futuro va a ser de pago, en el cual vamos a tener un montón de recursos, lecturas, herramientas, todo lo necesario para que entre todos, siendo individuos auténticos, podamos hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias por ver el video y que Dios los bendiga.